Nos encontramos hoy día aquí. La verdad es que Ramón ha mencionado dos libros que se refieren a los dos ensayos cristianos que han sido creados y escritos por mi hermana, gracias a la obra del Espíritu Santo y a la experiencia que tiene ella de alma al servicio de Cristo. Sanidad del alma es para mí la madre de las enseñanzas que nos acompaña en nuestra vida espiritual. Nos asiste en las situaciones puntuales en las cuales nos vemos confrontados con la palabra. Está presente, por tanto, en los momentos difíciles de nuestro crecimiento. Una madre generadora de vida, de amor, ternura, fuente de enseñanzas, de cuidados. La sanidad interior genera vida, vida de Cristo, pura. Implica enseñanza y es fuente de sabiduría en Jesucristo. Lucy Gladys o Lali de García. Ese es uno de los ensayos. De este no voy a leer la contraportada, pero es el alma, este es el primero. Pero han olvidado a otro de sus pequeños hijos que se está reeditando, que es un libro de poesía, el segundo libro de poesía, que se llama Vida, y donde hay un extracto de un prólogo que yo hice que dice: Lucy Gladys nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de la fe, la esperanza y el consuelo en el Padre, amigo y hermano supremo. Sus versos refieren su vivencia más íntima, con pureza y transparencia, nacida, no cabe duda alguna, de la profunda comunión con el Dios Creador. Realmente este es un libro que a mí me ha emocionado muchísimo. Realmente yo, y no es porque sea una de las editoras, se lo recomiendo, no se lo pierdan. Para nosotros ha sido un privilegio poder trabajar en este libro, después la autora, que es tan importante como el libro. Y según mi modesto parecer, yo quiero hablarles sobre el proceso editorial. La verdad es que la producción editorial es un proceso que se compone de 4 partes. Lo voy a hacer muy cortita para que no se la olviden. Una es la entrega del original por parte del autor-autora, la evaluación editorial, donde se determina cómo hacer, si es factible publicarlo o no, la revisión filológica y corrección de estilo, que tiene que ver con el estudio de los textos, la corrección gramatical. En muchos países se denomina filología lo que en realidad sería la corrección del texto en cuanto a gramática, estilo, ortografía, puntuación, acentuación o redundancias. La corrección de estilo consiste en preparar el original teniendo en cuenta la estructura gramatical del idioma. Luego viene la última parte, que es la diagramación, composición y arte final. La diagramación o composición es la puesta en página de la obra. Es el proceso que forma parte del periodo de preimpresión. Ustedes lo ven sencillo, pero no saben cuánto conversamos con Lali sobre las portadas. Horas. Su par de tarde y después sus buenas horas por teléfono. No es fácil. Un libro. Este es un libro artesanal, hecho uno a uno, impreso hoja a hoja. Está hecho con mucho, mucho amor. Entonces, en cuanto a la obra, yo quisiera hablar sobre los ensayos, alma y sanidad interior. No estamos en presencia de libros que hablan sobre la Biblia y su interpretación. No son ensayos sobre la Biblia, pese a que muchos anhelan conocer la Biblia en todas sus dimensiones y nunca tienen tiempo de hacerlo. Tampoco es la búsqueda del propósito en la vida, ni hablan de las diferencias entre pastores de iglesias grandes y iglesias pequeñas, o de ejemplos admirables de personas o misioneros cristianos. Son textos que están diseñados para proveer una guía seria para los que desean seguir a Cristo conforme a su enseñanza. La verdad es que a través de mi larga vida he comprendido una cosa, que es muy difícil hablar de Dios. Comprendiendo eso, más o menos llevo unos 15 años de silencio de hablar de Dios. Hoy, por primera vez, voy a hablar. Sí, Ramón y Lali
me dan la licencia para hacerlo, porque aquí hay personas más eruditas que yo en lo que respecta al tema. Si ellos me autorizan y me perdonan en los errores que puedo cometer al enunciar lo que quiero decir. Porque hablar de la obra de Lali es hablar de Dios. No hay otro concepto. Y los antiguos, ustedes lo saben, no le tenían nombre a Dios, no lo pronunciaban, era el innombrable, porque un nombre no encierra todo lo que significa Dios. Para poder adentrarnos en la obra, quiero compartir con ustedes algunos conceptos. Primero, Karl Rahner dice que vivimos en una sociedad no atea, pero sí una sociedad pagana, donde nuestros dioses siguen transformándose en consumismo, en placer y en mandar. La pirámide que nos refleja en nuestra forma de convivir. El ser es la última parte de la pirámide y pocos lo logran. Ramón también mencionó la psicología desde el psicoanálisis, ¿cierto?, hasta el análisis transaccional, porque la psicología maneja y mejora el alma, pero hay límites donde el alma no se mejora, la mente no se mejora. Hasta el análisis transaccional, luego aparece una nueva visión de la psiquis del hombre en Roma, precisamente con la psicología de Rula o la psicología trascendental. Y ahí están todas las respuestas y ahí está toda la sanidad. En estos libros, Lali incluyó desde el psicoanálisis hasta la psicología de Rula, obra del Espíritu Santo. Cuando conocimos los textos para traducirlos a estos libros, yo en mi experiencia personal quedé muy sorprendida, porque hoy en día las iglesias manejan conceptos y dogmas, lo que es bueno, porque las iglesias tienen que tener conceptos y dogmas. Pero hay un escalafón más arriba, y es el otro concepto que quiero compartir con ustedes, que es la mística. Y la mística es lo más elevado de la espiritualidad. Y hablar de la obra de Lali es hablar de mística. Ella, por gracia del Espíritu Santo, ha traspasado su mística a conceptos y palabras. Por lo que hay aquí en estos libros es más allá de letras y palabras organizadas. Ella está traspasando una mística, un camino. Y como también lo dijo Karl Rahner, si no hay un camino, el hombre está perdido. Si no nos aferramos de la mística para trascendernos a nosotros mismos, la verdad es que se queda negro el panorama, porque la psiquis encerrada explota, pero la mística la abre, y la abre hacia Dios.
Como les había dicho antes, todas las religiones tienen sus conceptos y sus dogmas y también su mística, pero lamentablemente las religiones en lo que es la mística la apagan, porque pareciera que es concepto de sacerdotes, monjas o personas absolutamente consagradas y exclusivamente al oficio de la religión. Aquí en estos libros encontramos a Lali y obviamente también a su marido, porque está dentro de los libros este misticismo que es uso de personas comunes y corrientes, como diríamos, desde dentro de la iglesia. Y ese manejo o esa vivencia es la que por años las iglesias se han adueñado y no han dejado que el pueblo traspase también su experiencia de Dios, que ese es otro concepto. La experiencia de Dios. Aquí está transmitida la experiencia de Dios. Como les decía en un principio, es difícil hablar de Dios, pero transmitir la experiencia de Dios, ¿qué quiere que le diga? Es mucho más difícil. ¿Cómo se habla lo que se vive con Dios? ¿Cómo se traspasa al otro lo que se vive, la intimidad con Dios, la mística? Y aquí